Muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la sesión en línea de la semana número 15. Desde la fecha de inicio de la formación, que fue el 10 de mayo, a hoy, jueves 18 de agosto, nos encontramos desarrollando la semana número 15, que finaliza mañana viernes. Programamos y desarrollamos esta sesión en línea hoy jueves, en horario nocturno, pensando en facilitarles el acceso a la misma a la gran mayoría de ustedes, pensando en que estamos desarrollando temáticas asociadas al proyecto, que se van a aplicar al proyecto, como es la construcción de los diferentes diagramas de acuerdo a los requerimientos que ya se identificaron con la antelación. Entonces el objetivo es promover la participación de más y mayor número de aprendices. Recordemos que nuestro horario habitual va hasta las 5 de la tarde. Hoy hicimos una excepción con el objetivo de evaluar el comportamiento de la participación, pero las sesiones en línea se pueden llevar a cabo desde las 8 de la mañana en adelante hasta las 5 de la tarde, y ya dependiendo de acuerdos, por ejemplo en este caso que se lleve con el equipo de instructores, se harán excepciones como esta para evaluar el comportamiento de la participación de los aprendices, tomando esto como último recurso para incentivar la misma. En primer lugar, quiero felicitar a todos y cada uno de los aprendices que a la fecha han elaborado y enviado, y en la mayoría de los casos pues tienen todas las evidencias aprobadas. ¿Cuáles evidencias? 4 evidencias de la etapa de inducción, 12 actividades de la fase 1 de identificación, 12 actividades de las 18 propuestas para desarrollar en la fase 2 análisis, para un total de 28 actividades a la fecha desarrolladas, enviadas por cada uno de ustedes, de las 34 que se proponen a fecha 20 de septiembre, que es la fecha fin de la fase 2. Queremos incentivarlos a que desarrollen todas las actividades de acuerdo al cronograma, porque aunque a la fecha se ha venido manejando disponibilidad de los links total, muy probablemente de acuerdo pues a los comités académicos que se han desarrollado, que hasta ahora pues es uno, y a la receptividad por parte de ustedes y la participación, pues se piensa en cerrar esto. Permítame por favor. Disculpan, retomamos nuevamente. Entonces, recordemos que el 20 de septiembre se cierra y la idea es cambiar la metodología, empezar a cerrar los links, porque, como les dije anteriormente, vamos a tener que haber elaborado y enviado y, por supuesto, aprobado 34 actividades. Si hablamos de una fecha próxima, hablemos de octubre, por ejemplo. Si en octubre nosotros no hemos empezado a desarrollar la formación, creemos que muy probablemente, aunque ponga todo el empeño y el entusiasmo, las probabilidades de que se nivele son bastante pocas. Entonces vamos a empezar a cerrar los links para empezar a ir organizando e ir ayudando a nivelar a aquellos aprendices que tienen posibilidades y que quieren nivelarse, y a los que no, pues para que inicie su proceso de ya cancelación de la formación y su sanción pertinente debido a la poca participación que muestren a la fecha, ¿no? Quiero que por favor me voten si me están escuchando perfectamente. Gracias, Nelson. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien. En segundo lugar, quiero preguntar si tienen dudas con respecto a actividades técnicas desarrolladas a la fecha. Actividades técnicas son aquellas actividades que, según el cronograma de actividades, están lideradas por los tutores técnicos, Cristian o Lorena.
Entonces, si tienen de pronto dudas en alguna de las actividades técnicas, por favor, nos lo hagan saber por el chat, me escriben el nombre de la actividad, para nosotros poderle hacer la respectiva retroalimentación, la respectiva colaboración, de acuerdo al caso y a la temática. Sí, pues no veo por acá que me... Sí, Edward, dime. Adelante, Edward, por favor. Buenas noches. Muy buenas noches. Lo que pasa es que yo había argumentado hace un poco, pero estábamos en una clase de inglés que el compañero de grupo mío se había retirado del curso. A pesar de que había intentado pues con él como colaborarle explicándole muchas cosas, lastimosamente no quiso continuar, entonces yo quedé muy atrasado porque perdí mucho tiempo explicando y tratando de llevar las cosas con él. Entonces me falta una sola actividad ¿cómo es que se dice? De la etapa anterior de identificación, que es hacer unos, ¿cómo se dice? Unos enunciados y hacer 5 enunciados y después desarrollar 2 de esos en Java. Solo me falta esa actividad, pero no entiendo qué exactamente es lo que me están pidiendo. O sea, es hacer los enunciados tal cual como se hacen en los ejercicios anteriores. Bueno, vamos a explicarle para poder resolver la duda. La evidencia que tú mencionas todavía hace parte de la etapa de la fase que estamos trabajando, que es la fase 2, sino que es de otra actividad de aprendizaje, pero de la misma fase. Lo que tienen que hacer es que nosotros ya hemos venido trabajando en el planteamiento o en la selección de requerimientos, ¿verdad? Hicimos una plantilla de stakeholder donde identificábamos stakeholder y tipo de requerimiento de cada stakeholder respecto al sistema de información que se deba crear. Por ejemplo, si hablamos de un sistema para administración de notas académicas, entonces hablaban, por ejemplo, del profesor. Este es un actor o un stakeholder involucrado en el proceso, y decían que el profesor necesita registrar las notas de los estudiantes y el profesor necesita consultar ese registro. Por ejemplo, esas dos serían dos requerimientos puntuales para ese stakeholder. Entonces, ¿usted qué puede plantear? Por ejemplo, el registro de notas en Java. Por ahora no se preocupen ustedes por ejemplo, alguien me planteó algo acerca de login, ¿sí? Para loguearse. No se preocupen por usar métodos, por usar, por ejemplo, en este caso PHP, e incorporarlo en el desarrollo de sus requerimientos, porque lo que se está proponiendo en el laboratorio es que ustedes creen soluciones para los requerimientos más sencillos. Por ejemplo, voy a darle solución a ese requerimiento de que el profesor necesita ingresar las notas, ¿sí? Y si lo voy a hacer con Java, teniendo como punto de partida lo que hemos trabajado, que ha sido básico, donde trabajamos suma, donde trabajamos resta, donde trabajamos registros de inserte de un dato, ¿cierto? Trabajamos condicionales if, ciclos for o para, while, do while, que son prácticamente lo básico que se maneja en Java. Entonces yo voy a construir, por ejemplo, voy a solicitar que ingrese, por ejemplo, usuario, luego que ingrese código del estudiante, nombre del estudiante y nota del estudiante. De esa manera, sencilla, me estoy poniendo muy sencilla, daría solución al primer requerimiento de forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque es que estamos pidiendo algo que en lo que ustedes van a tener como punto de partida lo que ustedes han desarrollado en los laboratorios. ¿Cuáles son los laboratorios? El laboratorio 1, 2 y 3, en los cuales se han desarrollado solución para 9 ejercicios muy sencillitos. Entonces, queremos soluciones súper sencillas. Entonces tú construyes eso. En Java vas a construir
para que me permita poder ingresar, por ejemplo, código, nombre del estudiante y nota del estudiante, por ejemplo. Entonces, de esta manera ya estamos dando solución al requerimiento que se plantea de que el actor profesor o el stakeholder profesor necesita insertar o ingresar notas. ¿Ves? Ya más adelante, cuando veamos PHP, vamos a poder mejorar este requerimiento y lo vamos a volver, esta solución, y la vamos a volver robusta. Pero tú planteas otros 4 requerimientos más y eliges otro más para solucionarlo en Java. No tienes que darle solución a los 5, sino solamente a 2, desarrollar el código para dar solución a 2. Depende de cómo lo plantees, porque si lo planteas súper completo y la solución es muy básica, pues no estaría bien. La idea es que lo plantees sencillo, puntual, para que tu solución en Java sea sencilla y puntual y supla ese requerimiento que tú mismo estás planteando. ¿De dónde lo vas a sacar? De los requerimientos que planteaste o que plantearon en equipo anteriormente con la plantilla de stakeholder y posteriormente con el informe de requerimientos que ya estaba, digamos, predefinido como CSR, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si haya quedado resuelta tu duda. Sí, con respecto a esa parte, sí, perfecto. Ya me voy a poner a terminar a ver si me pongo al día. Y la otra pregunta es si no tengo ningún inconveniente en seguir trabajando solo. Realmente no hay ningún inconveniente. Nosotros, o yo por ejemplo, ¿cómo lo estoy manejando? Mi compañerito de trabajo, el instructor Cristian, también lo está manejando de la misma manera. Nosotros estamos sirviendo de puente de comunicación entre ustedes y nosotros. Por ejemplo, Danilo me dice, Lorena, Danilo es del profesor Cristian, pues le va a decir, Cristian, tengo este problema, no tengo compañeros de trabajo, por favor ayúdeme a ubicar un coequipero que se encuentre desarrollando la actividad de aprendizaje de construcción de diagramas UML, que es que yo estoy en esa evidencia. Entonces nosotros nos ponemos en esa tarea y ubicamos personas que vayan en esa misma evidencia. Compartimos sus teléfonos, servimos de mediadores entre ustedes para que ustedes se pongan en contacto y puedan consolidar un gran equipo de trabajo. En cambio habrá, por ejemplo, Carol me va a llamar y me va a decir, no, yo voy en la actividad apenas estoy construyendo el laboratorio 1, estoy construyendo las soluciones en DFD, por favor, serías tan amable de colaborarme, ayudándome a organizar en un grupo que vaya, pues, digamos, desarrollando esta misma actividad. Entonces nosotros lo que hacemos es buscar y ayudarles a ubicar en un grupo así y que hablen entre ustedes y se pongan de acuerdo acerca de la metodología de trabajo. Pero si finalmente tú decides trabajar solo, pues magnífico, maravilloso. A veces dicen por ahí que es mejor trabajar solo y no de pronto con un equipo de trabajo que no es ordenado ni es participativo. El hecho es que tú salgas adelante y que no por la razón de que mis compañeros no continuaron, pues yo tampoco lo haga. Cuando tienes el apoyo de tus instructores, tienes el apoyo de otros compañeros que van al mismo nivel que tú, entonces la idea es que no se trunquen por ello. Bueno, Muchas gracias. yo creo que, digamos, la temática para hoy es bastante chévere. Entonces, si tienen preguntas relacionadas, la pregunta que yo hice es si ustedes tienen preguntas ya puntuales con el desarrollo de alguna actividad, que por favor me la pongan por el chat. Y tanto Cristian como yo les daremos respuesta unidireccional, es decir, a cada aprendiz que nos solicite o nos manifieste la inquietud, le resolveremos la inquietud, bien sea por mensajería interna, bien sea por chat o bien sea por correo electrónico, ¿les parece? Para poder continuar con la temática. Listo. Entonces, Danilo, si quieres escribes por acá la duda, porque el objetivo de nosotros es tratar de colaborarles a ustedes al máximo con ejemplos, con retroalimentaciones bastante sólidas. Por ejemplo, yo acostumbro a retroalimentar en el caso de los laboratorios. Trato de ser muy específica. Si le falta un punto y coma, le digo, miren, tal línea le hace falta un punto y coma. Si el if no le funciona porque resulta que solamente evalúa una vez la condición, le digo, por favor, cámbielo por un while, le doy la estructura del while. Trato de ser muy completa en mis retroalimentaciones con el objetivo de que el aprendiz solucione el error. Y cuando no lo hago, a veces no sé, porque estoy muy ocupada, porque se me pasa por alto,
Y a veces le escribo al correo cuando digo, ay, pero venga, ¿por qué el aprendiz no? Y entonces le mando el ejemplo o le mando la documentación completa para que él corrija y caiga en cuenta del error, porque yo valoro mucho el trabajo de autoaprendizaje que hacen ustedes, pero también soy consciente de que nosotros debemos estar dentro de la medida de lo posible muy pendientes de ustedes, y esa es como una manera que encuentro muy chévere de poderles colaborar, que es retroalimentándoles, haciéndoles caer en cuenta del error y pues cómo solucionarlo. Donde no he sido tan estricta es en este laboratorio 4, porque yo sabía que tenía la sesión en línea y dije, en la sesión en línea voy a corregir para que aquellos aprendices que han enviado la evidencia caigan en cuenta de algunos errores, porque son errores pequeños. No, todavía no he empezado porque estoy apenas en la introducción, Danilo, respecto a la pregunta que me estás haciendo. Bueno, es solamente introducción lo que estamos haciendo, todavía no estamos en la parte temática. La idea es hoy resolver el laboratorio 4, entonces vamos a hacerlo muy pausadamente. Bueno, ahora sí vamos a compartir la pantalla. No te preocupes, eso es importantísimo. Cuando de pronto no me escuchen, cuando no vean como ahora, por ejemplo, es importante que te surgió la inquietud, levanten la manito, que siempre yo voy a estar escuchando, y de esta manera, pues puedo caer yo en cuenta del error, de que de pronto se ha ido el audio o cosa alguna. Bueno, entonces lo primero que quiero, por donde quiero empezar, es por el cronograma de actividades, para que ustedes tengan en cuenta lo que yo les dije anteriormente. Se van a cerrar los links de envío, pero todo se les va a avisar. Creo que no para esta fase, pero apenas finalice la fase, yo creería que sí. Entonces la idea es que por favor todos traten de ponerse al día. Son actividades sencillas, pero ya vamos a acumular un total de 34 actividades, que es un número considerable de actividades que ustedes deben ya, digamos, estar niveladitos, ¿no? Entonces tenemos que para hoy, primero tenemos la construcción de diagramas UML, teníamos un caso de uso y vocabulario técnico, que eso lo vieron la sesión en línea pasada con la estructura angélica, y teníamos modelando el sistema con UML, que teníamos plazo para entregarlo hasta el 16, este es de referencia al laboratorio, y posteriormente la construcción de diagramas UML, el proyecto de formación. Realmente trabajar con UML es desarrollar un trabajo de documentación de los procesos que se desarrollan en la fase de identificación o de análisis y diseño de un proyecto de creación de software. Entonces, no es un trabajo de pronto de construcción, como el caso, por ejemplo, de Java, que ya no estamos hablando de diseño, sino que ya estamos ejecutando, ya estamos creando. En este caso sí estamos diseñando, modelando, ¿verdad? Entonces, es más como de cuidado y de manejo técnico de los conceptos de los diferentes diagramas que se manejan en UML. Es un trabajo bastante fácil y es hasta divertido. Entonces, considero que si tenemos claro el desarrollo del laboratorio, vamos a poder construir los diagramas UML, el proyecto de formación, que ese es el objetivo, que el día de hoy quede totalmente claro. Esta es una sesión en línea que complementa la sesión en línea que dio el instructor Cristian el 4 de agosto, creo, donde hablaba de UML y hacía una introducción acerca de UML, ¿verdad? Ya después vamos a tener diagramas de modelo entidad-relación. Esto es apasionante, esto es bases de datos, esto es fundamental también. Como hablaba Cristian, nosotros como ingenieros, y en el caso de nuestro tecnólogo, pues como tecnólogos en análisis y diseño, debemos manejar todas las ramas de la ingeniería. Entonces, dentro de eso, pues tenemos la parte de modelado con UML, la parte de diseño en cuanto a bases de datos, la estructuración, la consolidación o creación de las bases de datos, la población de bases de datos, el amarre de las bases de datos al sistema de información, que eso lo vamos a tener que hacer usando Java, PHP. Entonces, de pronto en algunos casos HTML5, pero eso va a ser más adelante. Por ahorita, pues estamos viendo toda la parte de modelado, la parte de diseño, la parte, digamos, de documentación, donde nosotros vamos a poder contextualizarnos y vamos a poder comprender la dinámica para posteriormente ya plasmarla en la creación ya del software como tal.
que se compone de bases de datos, de la base de datos, la o las bases de datos y el sistema de información de la parte, digamos, de la interfaz gráfica y el amarre que existe entre ellos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, para que aprovechemos este fin de semana y nos pongamos al día, porque pues la metodología va a cambiar y los niños entonces van a empezar a quedar deshabilitados y la idea es estar niveladitos. Agotemos todos los recursos. Estamos trabajando en caracterizar requerimientos del cliente en diagramas UML, ¿no? Tenemos entonces un objeto de aprendizaje que nosotros lo encontramos en actividades, el objeto de aprendizaje, que describe, digamos, o donde se encuentra el laboratorio 4 de modelado del sistema con UML. Tenemos digamos que hacer una apropiación de un conocimiento en cuanto a identificar entidades y sus relaciones en el modelo conceptual de datos del sistema. ¿Cuál es el material que ya debemos tener a la fecha, por lo menos visualizado un poco, así sea de manera abstracta? Tenemos identificar entidades y sus relaciones en el modelo conceptual de datos del sistema. Tenemos el laboratorio 4 y el laboratorio 5, el laboratorio 4 que es el que vamos a ver hoy y el laboratorio 5 que es el que tiene que ver con el modelo entidad-relación, también súper chévere. Documentar el modelo conceptual del sistema de información, un formato de informe o formato IEEE 1362, que es el que nosotros ya debemos, digamos, tener como ya haberle echado una ojeadita, y de algunos otros ya tener la apropiación, como el de UML, que ya lo vieron con Cristian, lo reforzaron ustedes con fuentes externas, y el día de hoy vamos a desarrollar el laboratorio como tal. Entonces, importante esta parte para que nos quede claridad de qué, digamos, en qué nos encontramos y qué estamos desarrollando. Entonces, tenemos que, estamos en la actividad de proyecto 3, que esto es lo que estamos nosotros, y aquí tenemos la guía de aprendizaje y el objeto de aprendizaje, y los links de envío para poder realizar el envío de nuestras evidencias cuando ya las tengamos elaboradas como tal. La vez pasada con Cristian vieron la introducción a UML, qué era UML, características, tipos de diagramas, tipos de relaciones entre los diferentes diagramas. ¿Cierto que vieron eso con el instructor Cristian? Listo, perfecto. Y están viendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos una actividad, pues espero, esto es como manera de recordar, ¿no? Teníamos una actividad que tenía que ver con construcción de diagramas UML, que era la actividad número 1, y algunos de mis aprendices se confundieron y me enviaban la actividad número 3. Si nos remitimos a la guía de aprendizaje, la actividad número 1 tiene que ver con construcción de diagramas UML o la evidencia 1 y hace referencia al desarrollo de una actividad de afianzamiento, que eso también lo explicó el instructor Cristian en la sesión en línea del 4 de agosto, donde les decía cómo acceder. Les pregunto, ¿a la fecha alguno tiene duda de cómo acceder o no ha desarrollado esa evidencia para decirles nuevamente, o ya lo tienen súper claro a esta fecha que es esa actividad de afianzamiento? Solamente me vota con X la persona que no lo tenga claro y lo repetimos. Fabio, ¿tú no tienes claro esta parte? Ah, bueno. Ok. Al parecer todos lo tienen claro, entonces listo. Ya saben dónde ubicarla y la mayoría de ustedes ya lo han desarrollado, ¿verdad? Tenemos una segunda actividad que tiene que ver con la instructora Angélica, que es la instructora de inglés, con un caso de uso y vocabulario técnico de inglés, en inglés de diagramas UML, y les proponían un paso pues, que ustedes debían resolver, ¿no? Pasemos a otra actividad técnica que es modelando el sistema con UML, de lo que vamos, digamos, a referenciar el día de hoy. Dice que para el desarrollo de esta evidencia debe realizar la práctica expuesta en el laboratorio 4. ¿Todos saben dónde podemos encontrar el laboratorio 4? Vótenme nuevamente.
Listo. Recuerden que siempre existen dos maneras de acceder al material, de acceder al material de consulta, a las actividades de afianzamiento y a los laboratorios, ¿no? Muchas veces los laboratorios están disponibles a través del material del programa, se ubican en la fase y allí a veces están disponibles los laboratorios de una vez, pero la mayoría de las veces está incluido en el objeto virtual de aprendizaje y el objeto virtual de aprendizaje lo encontramos por el otro lado, veámoslo acá. El objeto virtual de aprendizaje está en actividades y ya el material del programa, que es donde a veces está disponible también en laboratorios, pues lo encuentran por material del programa, ¿no? Y se refieren a la fase. En este caso lo encontramos acá. Tenemos introducción al lenguaje de modelado unificado, que siempre lo vamos a necesitar para desarrollar este laboratorio. Es importante tener claro los conceptos que se manejan acá. Tenemos el laboratorio, a veces no lo van a encontrar por acá, entonces tienen que ir directamente al objeto virtual de aprendizaje y de allí pueden también acceder a las diferentes herramientas. En este caso, pues, a los laboratorios o a las actividades de afianzamiento que se propongan dependiendo del caso. De igual manera, casi siempre todos los objetos virtuales de aprendizaje traen actividades de afianzamiento, entonces el objetivo es que ustedes las desarrollen. Esta vez esa actividad de afianzamiento fue o es calificable, en la mayoría de ocasiones las actividades de afianzamiento son solamente para que usted practique de una manera divertida y usted aprenda y consolide el conocimiento que ya previamente ha adquirido. ¿Cómo? Estudiando el diferente material propuesto tanto en plataforma y en la web, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes van a actividades de aprendizaje y ahí van a encontrar, por ejemplo, actividad 1 con UML, una actividad 2 que tiene que ver con el modelo entidad-relación, una actividad 3 que tiene que ver con el informe de análisis. Esas son las 3 actividades que se están proponiendo en este objeto virtual de aprendizaje. Aquí también van a encontrar el laboratorio 4, ¿ven? Entonces hay dos formas de acceder para que cuando uno lo encuentre por un lado, lo busquen por el otro, porque a veces no está disponible en materiales. Pero vienen al objeto virtual y sí lo encuentran. Bueno, listo, esto era simplemente como para enseñarles. Entonces, según la guía de aprendizaje, nosotros tenemos que desarrollar el laboratorio que se llama Modelando un Sistema con UML, desarrollando pues todas las actividades. ¿Cuántos ejercicios tiene ese laboratorio? La pregunta es para todos. ¿Cuántos ejercicios tiene el laboratorio? 11. Muy bien, perfecto, exacto. Y son súper sencillos y aquí vamos a caer en cuenta algunos errorcitos que de pronto cometimos. Bueno, entonces vamos a remitirnos ya de una vez al laboratorio y vamos a iniciar. Aquí tenemos el laboratorio. Entonces aquí tenemos propuestos 11 ejercicios. Iniciamos con la solución para el primer ejercicio. ¿Qué tenemos acá? Dice, identifique y represente, de acuerdo con el lenguaje UML, 5 clases presentes en una entidad bancaria con sus respectivas propiedades y métodos. ¿Qué son propiedades? ¿Qué son propiedades cuando hablamos de clases o cuando hablamos de entidades, por ejemplo? ¿Quién me puede recordar que cuando hablamos de eso, cuando hablamos de propiedades, a qué nosotros hacemos referencia? Cuando hablamos de una clase, estamos hablando de una entidad que puede ser una persona, un objeto, una cosa, ¿sí? Dependiendo del sistema que nosotros queramos dar solución, entonces una clase puede ser cajera, pero también una clase puede ser libro, pero también una clase puede ser consultorio. Entonces, de acuerdo al sistema que nosotros vayamos a modelar, pues así mismo nosotros hacemos la identificación de las clases. En este caso nos están hablando de una entidad bancaria y nos dicen que es con sus respectivas propiedades y sus respectivos métodos.
A mí me gusta mucho cuando me refiero a propiedades hablar de atributos, aunque dentro del contexto atributos se maneja mucho dentro del contexto de bases de datos, pero de todas maneras es lo mismo, porque los atributos es lo que es, digamos, lo que compone una clase, los diferentes elementos que componen una clase, como nombre, como identificación, como dirección, teléfono, todas estas son propiedades de la clase, por ejemplo, persona. Entonces, también lo podemos llamar atributo. Y los métodos son todas aquellas acciones que se pueden ejecutar sobre la clase, ¿no? Entonces, es como para que tengamos claridad, y esto pues nosotros lo manejamos la vez pasada y ya debemos tener un concepto claro acerca de eso. Pero resulta que las entidades solitas, con sus propiedades y con sus métodos, no significan nada. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo aquí una clase y pongo aquí otra clase, esto no es un diagrama en sí, ¿sí? Aquí te pongo clase A y aquí clase B, esto no me va a generar a mí un diagrama. ¿Qué es lo que realmente me genera a mí un diagrama? Las relaciones, ¿verdad? Si yo, de acuerdo al tipo de relación, así mismo, ya voy, digamos, a tener una noción de qué diagrama estamos hablando, de qué tipo, pues obviamente de acuerdo al gráfico, de qué tipo de relación, y así podemos hacer muchas deducciones y conclusiones. Entonces necesitamos prácticamente como tres cositas, ¿no? Necesitamos la clase, los atributos y los métodos y las relaciones entre las clases para que podamos conformar un diagrama de clases como tal. De acuerdo a ello, entonces vamos a identificar o vamos a seguir con nuestro planteamiento de solución. Entonces nos están diciendo que por favor representemos 5 clases presentes en una entidad bancaria. Aquí voy a empezar a hacerles unas correcciones de acuerdo a una solución que ya tenemos previa para que todos la consoliden y la integren dentro de las correcciones a sus evidencias. ¿Por qué? Porque verificando casi todos ustedes, la mayoría de las propuestas tiene la misma característica. Entonces, como estamos hablando de una entidad bancaria, ¿qué tenemos? Lo primordial de cualquier empresa, y en este caso del banco, que no es la excepción, entonces tenemos unos clientes, ¿verdad? ¿Qué más vamos a tener para, digamos que, una clase u nombres de clases que puedan integrar esa entidad bancaria? Entonces tenemos clientes o clientes. Aquí me están denominando préstamos, consignaciones y pagos. ¿Qué es un préstamo, qué es una consignación y qué es un pago? Cuénteme por acá, resúmame en una sola palabra a qué hace referencia esas tres cosas. Préstamos, consignaciones y pagos, en una sola palabra, ¿a qué haría referencia? Haría referencia a transacción o transacciones, ¿verdad? Dentro de transacciones podemos establecer una relación con otra entidad, con otra clase, que se llame tipo, ¿sí? Entonces tenemos la primera clase, que sería cliente. Tenemos la segunda clase, que sería transacción. Entonces las vamos a sacar acá para darle una solución eficiente, ¿no? Entonces sería cliente, que sería esa clase sí es vital y no se puede reemplazar por nada. Tenemos nuestra segunda clase, que sería transacción. Tenemos una tercera clase que la podemos denominar tipo transacción. Tenemos y allí dentro de esto, podemos obviamente dentro del tipo de transacción, podemos incluir estas tres clases que están poniendo acá como préstamos, consignaciones y pagos. Entonces, en tipo de transacción podemos poner un atributo que se llame identificación o ID de tipo de transacción y nombre del tipo de transacción. Entonces podemos 01 préstamos, 02 consignaciones, 03 pagos, y
De esta manera, cuando yo necesite relacionar o acceder a algún tipo de transacción, digito el código e inmediatamente pues voy a tener acceso a la transacción, ¿verdad? ¿Tenemos claro hasta ahí? Quiero ir explicando punto por punto y que lo que vayamos explicando lo tengamos claro para caer en cuenta del error y por qué se da el error, ¿sí? Es muy común encontrar esta solución en Internet. La idea no es que traigamos, o esta solución no, diferentes tipos de soluciones donde lo que hacen es como desglosar una sola entidad y esto va, o sea, una sola entidad la desglosan tanto que lo que hacen es que haya redundancia de datos y esa no es la idea. La idea es empezar a identificar y empezar a pensar ya como diseñadores, como programadores, como analizadores de bases de datos y todos estos tres roles tienen como función principal administrar un sistema donde haya cero redundancia de datos. Entonces no podemos empezar en este caso, tenemos tipo préstamo, tipo consignación, tipo pago. ¿Cuándo podemos dejar una sola entidad que se llame tipo, verdad? Donde tenga un ID de tipo y un nombre de tipo y listo. Entonces vamos a remitirnos a la solución que estamos dando acá, ¿no? Entonces lo tenemos aquí. Tenemos cliente, transacción y tipo de transacción. Otra entidad que podemos relacionar dentro de, o que puede tener una entidad bancaria, debe ser empleado, que tampoco puede faltar. ¿Y cómo vamos a hacer esas transacciones? ¿Cómo puede hacer un cliente transacciones en un banco? ¿A través de qué? ¿Qué tiene que tener un cliente para poder hacer transacciones en un banco? Exacto, Nelson. Tiene que tener una cuenta, porque un cliente de un banco es cliente cuando se activa una cuenta. De lo contrario, no va a ser cliente. Entonces, importantísimo esto. Debe tener una cuenta. Entonces, ya tenemos nuestras 5 clases, ¿verdad? Tenemos a nuestro cliente, tenemos nuestra transacción, tenemos nuestro tipo de transacción, tenemos nuestro empleado y tenemos nuestra cuenta. 5 clases, 0 redundancia y estamos dando solución a nuestro primer requerimiento. A grosso modo, porque apenas estamos definiendo un elemento de la clase, que es el relacionado con el nombre. Nos hace falta definir los atributos, definir los métodos y las relaciones entre esas clases. Entonces, importante que tengamos en cuenta que dentro de la clase cliente, nosotros debemos manejar en lo posible la información únicamente relacionada con el cliente, ¿sí? Por ejemplo, como en este caso estamos hablando de una entidad bancaria, entonces vamos a pedirle nombre, vamos a pedirle cédula, de pronto un teléfono, un correo electrónico y una dirección. Entonces estos serían los datos propios del cliente, no vamos a empezar a pedir, no sé, un dato que no tenga nada que ver con el cliente, como profesión, como, pues, pienso que para abrir una cuenta y datos específicos del cliente, tenemos que empezar a evaluar si es o no es estrictamente necesario ese atributo para esa clase, para esa entidad. Entonces, de acuerdo a ello, porque pues no es lo mismo nosotros hablar de un cliente de un banco a hablar de un cliente, por ejemplo, de un supermercado o hablar de un cliente de una fiduciaria, de una inmobiliaria. Entonces son diferentes tipos de clientes que tienen diferentes necesidades, diferentes requerimientos y de acuerdo a ellos que nos vamos a basar para poder pedir información del cliente, pero siempre debemos tener en cuenta que debemos pedir o solicitar los atributos estrictamente necesarios de cada entidad o en este caso de cada clase, ¿sí? Porque si, por ejemplo, por acá donde diga datos del préstamo, vamos a volver a solicitar dirección, pues no tiene lógica. El cliente tiene dirección acá y por acá donde dice préstamo solicitamos dirección, estamos haciendo redundancia de datos. Entonces, vemos dónde lo dejamos. Si me sirve tener la dirección mejor acá o me sirve mejor dejarla de pronto en la cuenta, en la entidad que se está llamando
transacción. Y en esa transacción podemos de pronto solicitar dirección cliente, por ejemplo. Y si no, si nos parece más prudente, entonces la dejamos dentro del cliente. ¿Tienen claro hasta ahí cómo se está manejando la parte de atributos de las clases o de las entidades? Porque es importante ya estar haciendo una introducción para el modelo entidad-relación, pues se maneja casi de la misma manera como se manejan las clases en este caso. Bueno, entonces excelente. Entonces de acuerdo a ello, ya nosotros entonces vamos a pasar a nuestra herramienta DI y vamos a empezar a elaborar nuestro diagrama. ¿Sí? ¿Sí, Ricardo? Dime. Listo, excelente. Por favor, explicar diferencias de transacción y tipo de transacción. Resulta que voy a remitirme a este ejercicio para explicarles con mayor claridad. Y tenemos transacción préstamo, transacción consignación y transacción pago. Todas las tres son transacciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de transacciones, que son tres, hacemos referencia a tipos. ¿Qué podríamos dejar? Y vamos a hacerlo entonces acá. Vamos a dejarlo en la solución. Por ejemplo, ¿qué podría tener transacción? Un atributo que podría tener transacción. Vamos a hacerlo entonces y vamos a dejarlo planteado acá para seguir avanzando. Entonces nosotros podemos tener dentro de la clase transacción, podemos tener, vamos a ponerlo acá, y de transacción, podemos tener tipo transacción, podemos tener un registro de hora y fecha, o fecha y hora en un mismo registro, con un date, ¿cierto? Tenemos la fecha y la hora, fecha y hora. Y de pronto una descripción acerca de esa transacción, una descripción pequeña que ingresaría el operario del banco. Entonces, si por ejemplo el operario del banco o en su defecto el usuario, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, una consignación, entonces me solicitan que es una consignación, me solicitan una descripción y yo en la descripción pongo consignación matrícula. Entonces, cuando me genera un reporte de transacciones, entonces me dice el señor Pepito Pérez hizo la transacción 1030, que fue una consignación el día 29 de mayo a las 10:15 con 39 segundos, y la descripción que tiene la transacción es pago matrícula. Entonces ya queda una información puntual acerca de esa transacción. Entonces aquí donde nosotros decimos tipo transacción, la estamos relacionando directamente con el ID que va a tener tipo transacción. Entonces esta sería nuestro atributo que identificaría esta clase, y de esta manera, con este tipo transacción, estaríamos relacionándonos directamente con la clase tipo transacción, donde nos mostraría el nombre de la transacción y no tendríamos que, por cada transacción, escribir, por ejemplo, si hoy hizo en la mañana una consignación y en la tarde otra consignación, volver a pedir los datos, por ejemplo, de transacción, en este caso, volver a pedir los datos que en este caso tiene él como fecha, bueno, no sé, monto, una descripción, sino que ya si nosotros decimos que es un préstamo, ya estamos manejando una sola fecha, estamos manejando, no estamos haciendo redundancia, no estamos llenando aquí, llenando acá, llenando acá, porque simplemente ya lo tengo asignado a un código y llamo simplemente el código y coloco la descripción y listo. Entonces, para eso funciona la clase tipo transacción, ¿sí? Para evitar redundancia de datos en cada una de las transacciones. Bueno, escribir fecha, sí. Ya digamos lo estamos definiendo como tipo, entonces no tendríamos este problema. Eso lo vamos a entender, o lo vamos a empezar como a tener un poquito más de claridad cuando manejemos bases de datos. Para esto es vital tener muy en cuenta qué es un atributo, qué es una clase o una entidad,
Cada transacción tiene criterios diferentes, cada transacción que tiene criterio diferente. Yo aquí miro monto, por aquí me están diciendo valor y aquí me están diciendo valor. O sea que es el mismo atributo. Aquí me están diciendo fecha, aquí me están diciendo fecha y aquí me están diciendo fecha. Y aquí me están diciendo código. ¿Qué es lo que realmente cambia? El código, porque préstamos no es igual a consignación ni es igual a pagos. Entonces, código 01, código 02 y código 03. Pero digamos que los atributos en sí serían lo mismo. ¿Qué tendríamos que hacer entonces acá? ¿Qué tendríamos que hacer entonces acá dentro de la transacción? Ingresar un atributo que se llame monto o valor. Y listo, ya tendríamos consolidada toda la información de la transacción. ID, tipo, monto, valor, fecha y hora y descripción de la transacción. Y listo. Dentro de tipo, ¿qué iría? Dentro de tipo iría ID transacción, iría tipo transacción o nombre transacción, nombre de la transacción. Y si quieren, pueden agregar una descripción, pero a mí no me parece que sea necesaria para este tipo para esta entidad. Entonces yo lo dejaría con solamente ID de transacción y nombre de la transacción. Cuando estén definiendo los atributos, no es importante que lo relacionen como yo lo estoy relacionando. ID de transacción, nombre de transacción, descripción de transacción, lo pueden dejar ID, nombre y descripción, porque ya sabemos que están hablando de esta entidad que es tipo transacción. Sino que, digamos, eso varía de acuerdo a cada programador y a cada diseñador. Mi forma de trabajar siempre ha sido para poder identificar las clases, las entidades, los atributos, es llamar los atributos con prácticamente el mismo nombre de la clase, solamente que cambia atributo, nombre de atributo más nombre de clase, atributo más nombre de clase, como lo estoy haciendo acá y siempre lo manejo así. Entonces, eso es como mi forma de plantearlo, pero ustedes lo pueden dejar solamente con el nombre del atributo nada más. Entonces, esperemos que hasta ahí les haya quedado claro. ¿Les ha quedado claro hasta ahí? Fabio. Porque si no tengo que volverles a explicar, porque el objetivo es que les quede claro para poder avanzar. Listo. Fabio, espero que te haya quedado claro. Ah, sí, me contesté por él. Me pusiste chulito ya por acá. Entonces tenemos en empleado de la misma manera. Tenemos que poner unos atributos para empleado y tenemos que relacionarlos. Entonces, veamos la solución que nos plantean acá. Aquí nos dicen que, bueno, pusieron acá que funcionario tiene un nombre, una cédula, tiene un cargo. ¿Qué otro atributo consideran ustedes que le faltaría a esta entidad o a esta clase funcionario? ¿Qué otro atributo creen? Tiene un nombre. Tiene, bueno, una identificación o ID, nombre y tiene un cargo. ¿Sugieren algún otro atributo que consideren importante para manejarlo con en el empleado? Fecha de nacimiento, ¿consideran que es importante? De pronto una dirección, un teléfono, porque, bueno, eso de contraseñas lo vamos a dar cuando a una entidad que se llame usuario. Puede ser usuario, tipo de usuario, entonces puede ser cajero, puede ser gerente, puede ser cliente. Entonces, de acuerdo al tipo de usuario que seleccione, le va a pedir una autenticación. Pero eso ya es más adelante. Por ahorita, digamos, como el caso que estamos planteando, lo vamos a dejar así sencillito, bueno. Pero sí debe tener digamos, un acceso y una contraseña, pero no va dentro de la entidad, dentro de la clase empleado. Simplemente van los datos del empleado como nombre, como identificación, como cargo, como un teléfono, una dirección, un correo electrónico y de pronto una fecha de nacimiento, porque resulta que yo soy un cliente y voy y me quejo y digo que el empleado Pepito Pérez, no sé, no me entregó bien la plata, o aparece una transacción que fue visada o fue como cliqueada o chequeada por el empleado Pepito,
Entonces, y resulta que Pepito en esos momentos no está, yo necesito contactar a Pepito y preguntarle porque los requerimientos de los clientes en cuanto a plata, esos son inmediatos. Si él está de vacaciones, yo necesito acceder a su teléfono, acceder a su dirección email o a su dirección física porque yo necesito contactarlo y poner, manifestarle la situación que se está presentando. Entonces, son datos importantes de ese empleado, ¿no? Entonces, vamos a agregarle aquí, vamos a agregarle un teléfono, vamos a agregarle una dirección, un correo, y bueno, podemos agregarle aquí una fecha de nacimiento, puede ser, si lo quieren así. En cargo, puede ser cargo, y bueno, sí, cargo y de pronto otro atributo que se llame profesión, ¿no? Porque a veces yo soy cajero, pero resulta que yo estudié fue ingeniería, pero en estos momentos estoy ejerciendo como cajero. Se puede dar, ¿no? Aunque no es común, pero de pronto podría ser importante. Estos atributos los podemos manejar aquí siempre y cuando en otra entidad o en otra clase no se estén haciendo alusión a estos mismos atributos, porque entraríamos, como les decía anteriormente, en redundancia de información. Por ahora, como lo estamos planteando, lo podemos dejar así. Dentro de la cuenta, ¿qué atributos tendríamos? Bueno, entonces según lo que nos plantean acá, tenemos, bueno, aquí no está manejando cuenta y resulta que eso es súper importante la cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos dentro de la cuenta? Tenemos un ID de cuenta, tenemos un ID de cuenta y un ID de usuario. Un usuario, por lo general los ID o los identificadores de cada clase son autoincrementales porque los va a generar el mismo sistema. Como son llaves únicas o identificadores de cada clase, entonces por lo general son autoincrementales y los genera automáticamente el sistema. Entonces sería ID de cuenta. Por ejemplo, todos estos llevan por ejemplo, ID o código de ese empleado que se registra, más el ID que haría referencia a la identificación del empleado, más el nombre, pero por ahorita no los voy a enredar con eso porque ya en el modelo de entidad-relación, cuando hablemos de clases, de pronto ya vamos a tener un poquito más de apropiación teórica y vamos a comprender esto más fácil, porque esto es súper sencillo y por eso lo uno está relacionado con lo otro. Entonces, ¿qué otros atributos podemos manejar en la cuenta? Aparte del ID de la cuenta, el ID del usuario, el tipo de cuenta, ¿no? Entonces aquí ya nos va a salir otra entidad. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, tipo cuenta, ¿no? Bueno, igual, tipo cuenta, ¿no? Entonces aquí vamos a llamar el ID del tipo cuenta, ¿cierto? Entonces si es ahorro, si es corriente, si es, bueno, dependiendo del tipo de cuenta, pues así mismo, ¿no? Y a veces uno como cliente tiene a veces hasta 2, 3 cuentas en diferentes bancos, o a veces creo que en el mismo banco uno puede abrir 2 cuentas, a veces que para un crédito necesito que abra una cuenta de tal manera y uno la abre para el crédito y entonces ya tiene 2 cuentas en ese mismo banco. Entonces es importante el tipo de cuenta, ¿no? ID de usuario, ID de cuenta. Entonces, pues como supongamos que esto lo hago porque ya ahí nos va a surgir esta otra clase, pero entonces la vamos a eliminar y entonces vamos a poner aquí nombre de la cuenta. ¿Y qué otro atributo cree? Fecha de apertura, tipo cuenta y fecha de apertura. Listo, vamos a dejarlo por ahorita, vamos a dejarlo con esos atributos. Fecha, si apertura o creación, como lo quieran dejar, ¿no? Tenemos claro entonces el porqué, por ejemplo, de los atributos. ¿Tenemos claro esta partecita? Movimientos iría más como en transacción, ¿no? Tendríamos que evaluar en dónde iría este atributo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque la cuenta son datos propios de la cuenta, ¿no? Transacción, datos propios de la transacción. Empleado, propios del empleado, entonces tenemos que empezar a evaluar dónde nos queda mejor X o Y atributo. Entonces allí nosotros empezamos a hacer como un desglose específico de información para no ir a caer en la redundancia de datos o en manejo de información que no se requiere. Entonces el cliente igual tendría un ID, tendría un nombre o un nombre, yo siempre lo dejo con un solo nombre y ahí pongo nombre y apellido, pero ustedes lo pueden manejar nombre, lo pueden manejar apellido, por ejemplo.
lo pueden manejar con dirección, lo pueden manejar con teléfono, lo pueden manejar con email y lo pueden manejar con... qué otro atributo consideran importante del cliente? De la tabla cliente. No sé, con profesión de pronto del cliente, aunque no, pues no sería tan importante conocer la profesión. Yo considero que con ID, nombre, apellido, dirección, teléfono, email es suficiente para cliente. Pero pues de pronto en el banco manejan otra política, es que deben conocer la procedencia de los dineros, entonces van a poner profesión y van a poner ocupación, por ejemplo. Pues de acuerdo a la naturaleza de cada empresa u organización y de acuerdo pues a los criterios que ellos tengan para creación de una clase cliente. Entonces pues tenemos que incluir X o Y atributo adicional, ¿sí? Entonces ya de esta manera nosotros hemos definido tanto las clases como los atributos. Vamos a hablar de algo importantísimo que debemos tener en cuenta y que debemos dejar claro, que la vez pasada pues no se trató, digamos, como tan puntualmente. Y es qué significan estos menos y estos más para cada atributo de cada clase. Significa que si tiene, por ejemplo, un menos, que ese atributo es ¿qué? ¿De qué tipo es ese atributo? Privado, público, ¿quién me puede decir? ¿De qué tipo será el atributo dependiendo, por ejemplo, de ese signo que aparece ahí al lado? Y para qué nosotros, digamos, manejamos ese tipo de modificadores. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Quién me puede aclarar o quién me puede dar ese aporte, así sea por el chat? Veamos por aquí quién responde. Privado, público. ¿Y qué significa eso de privado o qué significa eso de público? ¿Quién me puede hablar de privado? ¿Qué significa? O sea, ¿tienen claridad o no tienen de pronto claridad? Porque por ahí vi que el instructor Cristian les estaba hablando un poco acerca de eso y es importante pues tener claro eso, ¿no? Entonces, hablamos de que los atributos o características de una clase pueden ser de 3 tipos. Tipos de atributo: público, privado y protegido, ¿no? Entonces, si hablamos de público, lo identificamos con un más. Indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera de la clase, es decir, es accesible de todos los lados. Vámonos a Java un poquito. Cuando nosotros vamos a Java, nosotros vemos que cuando nosotros definimos las variables, nosotros las podemos definir de manera local y de manera global, ¿no? Entonces tenemos, si las definimos, digamos, de manera global, nosotros vamos a poder llamar esa variable en cualquier línea de código que se encuentre dentro de esa clase, ¿cierto? Pero si la tenemos de manera local, solamente vamos a poder llamar en ese ciclo, en ese arreglo, y si más adelante la quiero llamar en otro ciclo, en otra condición, no la voy a poder llamar. Entonces, eso es lo que indica público, lo que indica privado, ¿no? Por lo general, vuelvo y digo, eso va de acuerdo, digamos, a los requerimientos, de acuerdo al estilo de programar de un programador, de un diseñador, cómo manejen los tipos de atributos para las clases. Entonces, por lo general, uno las maneja, pues, de tipo público, ¿no? Pero habrán ocasiones donde solamente se van a necesitar para ese proceso en específico, entonces simplemente las llamo de tipo privado, ¿no? Y tenemos, digamos, lo protegido, que indica, tenemos el privado, que indica que el atributo solo será accesible desde dentro de la clase o solo sus métodos los pueden acceder, lo que les indicaba, ¿no? Solamente se va a poder llamar ahí, digamos, para ese método específicamente, no lo van a poder llamar otros en otros métodos, así esté dentro de la misma clase. No se va a poder hacer. Y el protegido indica que el atributo no será accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá ser accedido por métodos de la clase. Esto se va a ir como comprendiendo a medida que vamos nosotros desarrollando nuestra programación y ya nos va a quedar más claro esta parte. Por ahorita, importante para nosotros cuando estemos creando los diagramas, que si yo observo acá, yo puedo decir, este es privado, este es público, este es protegido, y pues ya voy a tener una idea.
porque estos diagramas se realizan como parte de la documentación de la creación de un software. Es decir, que un software no se crea y ¡pum! Ya listo, yo me voy de montado todo, no. Debe haber una documentación por si hay una falla, por si hay una reestructuración, una modificación. Yo me remito a toda la documentación para poder verificar, venga, pero si yo voy a cambiar a clientes, tengo que ver qué atributos tiene clientes, qué tipo de atributo tiene, y qué tipo de datos está recibiendo ese atributo para así mismo hacer la modificación, ¿sí? Porque se imagina en un programa con miles de millones de líneas de código, pues es muy difícil empezar a uno a mirar línea por línea, identificar, no, es más fácil documentarse antes para ya ir al punto exacto donde se va a hacer la modificación sin tener mayor repercusión negativa en esta modificación, ¿sí? El símbolo de protegido es este, sino que casi no se usa. Este es el símbolo de protegido. ¿Listo? Por ahorita, como es como una introducción, digamos, entonces no se está manejando, digamos, no estamos haciendo como tanto énfasis, pero sí la idea es que ustedes empiecen a manejar ya esta partecita, por lo menos identifiquen el más y el menos, que son los más usados, el público y el privado, ¿no? El protegido es en situaciones especiales que con el tiempo ya vamos a aprender a manejar. Importante que, digamos, aunque no nos lo están pidiendo, veamos el requerimiento, solamente dice que una entidad con sus respectivas propiedades y métodos, ¿no? Entonces, dentro de las propiedades, pues vamos a poner los atributos, pero me parece excelente que ya a estas alturas de la vida estemos manejando, pues, el tipo de dato que va a aceptar este campo nombre. Por ejemplo, él me está definiendo que el cliente tiene un nombre el que va a ser privado y el tipo de dato que va a almacenar es string o cadena de carácter, ¿no? Tenemos un cédula que me está diciendo que es público y va a manejar un tipo de dato entero. Un correo que va a ser string, una dirección que va a ser string y tenemos agregado un solo método que son las acciones, ¿no? Las acciones que esa clase puede desarrollar, ¿no? En este caso, solamente se le asignó a esta clase consultar cliente. Yo no creo que la clase cliente consulte cliente, ¿verdad? Él va a realizar consultas, el cliente puede realizar consulta de saldos, consulta de transacciones, puede realizar transacciones. Entonces, esos son los métodos que ustedes tienen que incluir dentro de esa clase, ¿no? Lo que esa clase va a desarrollar, ¿no? Entonces, como les decía, consulta de saldo, realización de transacciones, tenemos como eso, ¿no? Entonces, tener clarito eso para poder nosotros documentar y poderle poner entonces acá a cada clase su proceso que va, o en este caso pues se llaman métodos o su proceso, ¿no? Entonces aquí tenemos entonces que él realiza consultas de saldo o consultar saldo, lo podemos dejar, consultar saldo, realiza transacciones. ¿Qué más puede realizar un cliente? ¿Qué más puede realizar un cliente de esta entidad? ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir por acá? Uy, importante, bloquear cuentas, ¿cierto? ¿Qué más puede hacer por ahí? Puede ahorrar, que sería una transacción, ¿no? Ahorrar entraría dentro de una transacción que sería consignación, ¿no? Entonces puede retirar dinero, que también sería una transacción, ¿sí? Entonces ponemos aquí bloquear cuenta, ¿no? Y allí, digamos que ya tenemos estos tres métodos. Por ahorita entonces los vamos a dejar con estos tres métodos, ¿no? Entonces, aquí pongamos en mayúscula métodos. Para las personas que no pudieron acceder, entonces que tengan claro cómo se maneja esta parte de los métodos. Entonces, dentro de la transacción, entonces, ¿qué métodos se le pueden asignar a transacción? ¿Qué métodos podemos nosotros asignarle a transacción? Aquí dice que consultar préstamo, consultar estado y consultar estado. ¿Ustedes qué método consideran apropiado para poderle asignar a transacción?
¿Qué métodos, por favor? Entonces recordemos que tenemos aquí transacción, tenemos un tipo de transacción, un empleado y digamos una cuenta, ¿no? Entonces verifiquemos entonces qué método le podemos asignar. Entonces vámonos por acá, vamos solucionando por ejemplo un método para el empleado, entonces él puede por ejemplo también puede consultar cuentas, puede crear cuentas, puede, no sé, de pronto bloquear cuentas, dependiendo de si se le asigna o no este rol a él, bloquear cuentas, puede registrar transacción, ¿cierto? Entonces, este ejemplo lo estoy haciendo así para que ustedes identifiquen que los métodos son todos aquellos procesos que esa clase va a desarrollar o se va a ver, digamos, inmiscuida en algún momento y va a requerir este método para poder hacer algún proceso como tal, ¿no? Entonces, tendríamos que evaluar, por ejemplo, la cuenta transacción, ¿qué método tendría? Entonces hablaríamos de un estado de transacción, por ejemplo, sería el método. Si está en proceso, si terminó la transacción o si está bloqueada, por ejemplo, entonces ese sería un método. Método. Entonces tendríamos estado de transacción. ¿Cierto? Para, por ejemplo, el tipo de transacción. Entonces, para el tipo de transacción, ¿qué método le podemos agregar? Entonces, de acuerdo, por ejemplo, a como nosotros lo dimensionemos, podemos incluir un método para tipo de transacción X o Y, un método para tipo para la clase cuenta X o Y. Entonces, lo vamos a incluir, pero lo que quiero dejar súper claro con esto es que los métodos son las acciones que a futuro se van a poder desarrollar con esa clase como tal o esa clase como tal, ¿sí? Algo que va a estar directamente ligado o relacionado la acción con la clase. No importa que esté relacionado con otras clases, pero digamos que la acción va a provenir propiamente de esa clase, ¿sí? Entonces eso es lo que quería dejarles como claro y que vayamos definiendo para luego irlos a implementar. ¿Una clase puede no tener métodos? ¿Ustedes qué creen? ¿No se han preguntado eso? ¿Una clase puede no tener métodos? Sí que, sí debe siempre tener métodos o sí podemos crear una clase sin métodos. Solamente con información. Sin nada de métodos. Yo creo que si yo creo una clase para consulta, podemos crear una clase sin métodos, pero pues no tendría como su funcionalidad. Si por ejemplo en este caso tipo de transacción es para consulta, entonces el método que podemos agregar sería generar información del tipo de transacción, por ejemplo. Generar información del tipo de transacción, ¿sí? O, para dejarlo más básico, generar información. Ese sería, por ejemplo, el método agregado. De igual forma que para la cuenta sería, por ejemplo, un método estado, por ejemplo. Estado, entonces si está generar estado. Entonces si está inactiva, activa, entonces de esta manera pues le estaríamos asociando un método a esta clase. Dígame si hasta el momento les ha quedado claro lo que hemos visto o si debemos retomar nuevamente esta explicación de este primer ejercicio. Todavía tenemos 11, todavía tenemos 10. No mentiras, voy a explicarles porque es que hay unos que son muy similares. Entonces explico uno, el otro es muy similar, no lo explico y así para poder avanzar. Bueno, entonces la idea es, listo, vamos bien y esa es la idea. Gracias, Nelson.
Entonces la idea es que les quede claro, si nosotros creamos una clase, así sea solamente para consulta, debemos asignarle un método que es generar información, ¿no? Mostrar información. Esa sería como la funcionalidad o el proceso que se estaría desarrollando con esa clase se estaría, digamos, cumpliendo, ¿no? Entonces, importante que ya tenemos todo para nosotros poder desarrollar o poder crear nuestro nuestro diagrama. ¿Y cuál sería el diagrama que nosotros iríamos a hacer acá? Diagrama de clases, ¿no? Porque hay diferentes tipos de diagramas y eso ustedes lo vieron la clase pasada y pues allí está en la documentación, ¿no? Hay diferentes diagramas, ¿no? Diagramas de casos de uso, diagramas de clases. ¿Qué otro tipo de diagramas? Hay muchos diagramas, ¿no? Que están divididos en altos, medios y bajos, ¿no? ¿Qué otros tipos de diagramas tenemos? ¿Qué otro tipo de diagramas? Tenemos diagramas de secuencias, tenemos, ya hablamos del caso de uso, tenemos de tiempos, tenemos de revisión de interacción, de paquetes, bueno, hay una cantidad, vuelvo y digo, dependiendo de la clasificación, así mismo encontramos los diagramas, ¿no? Pero digamos los que más vamos a utilizar acá son casos de uso, clases y secuencias, que son los que más está haciendo énfasis nuestro laboratorio. Entonces, en este caso tendremos que elaborar un diagrama de clases. Entonces, simplemente ponemos nuestra clase. Esto como para que les quede claro, porque por ahí en la sesión en línea de Cristian, que orientó Cristian, vi que ustedes tenían algunas preguntas, aunque yo estoy segura que si ustedes vieron los videos ya no tienen esas dudas. Entonces, aquí pues se les va a poner el nombre de la clase. En este caso pues vamos a poner cliente. No lo vamos a hacer todo, simplemente vamos a hacer una sola clase y ya. Entonces aquí tenemos la opción para ponerle los atributos y las operaciones que en este caso serían como los métodos, ¿no? Entonces aquí está para crear cualquier cantidad de atributos. Entonces aquí le va a pedir el nombre. Entonces aquí ponemos pues ID cliente o ID, como ustedes lo quieran dejar. Entonces lo vamos a dejar ID. Entonces el tipo, si lo vamos a inicializar, por ejemplo, qué valor va a tener. Entonces aquí le ponemos carácter o le ponemos string, como quieran dejarlo. Y aquí tenemos el modificador de acceso, si va a ser público, si va a ser privado, si va a ser protegido. Entonces de acuerdo a ello, pues así mismo lo dejamos. Y él ya me va a aparecer, pero si yo lo pongo, por ejemplo, en privado, entonces también me va a cambiar el iconito y la identificación de ese atributo. ¿Sí? Aquí en las operaciones, entonces le vamos a dar consultar saldo. Saldo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué tipo? Si es público, privado. Y por ahorita manejemos solamente estos dos atributos, ¿no? Ya más adelante entonces vamos a empezar a implementar el tipo y esto. Entonces le damos a aceptar y ya aquí lo vamos a ver, ¿no? Entonces miramos que este cliente tiene un solo atributo que es el ID, que es tipo carácter y tiene un método que es consultar, ¿sí? Pero ya ustedes van a hacer o han hecho la tarea de ponerle pues la cantidad de atributos y definirla de acuerdo a su interpretación, si es público, si es privado y asimismo las operaciones o los métodos, que es lo mismo, ¿no? Que se va a hacer. ¿Listo? Y aquí pues ustedes ya ven que tienen la forma de relacionar, por ejemplo, línea, donde simplemente van a hacer una relación sencilla entre las clases, o si ya entonces vamos a empezar a utilizar estos diferentes tipos de relaciones. ¿Y cómo hago yo para saber qué tipo de relación voy a usar? Pues dependiendo del diagrama, digamos, en este caso, para el diagrama de clases, nosotros nos remitimos acá y nosotros vamos a ver que el diagrama de clases maneja relaciones, herencia, especialización, generalización, maneja agregación y composición, composición por valor y agregación por referencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo de herencia. Entonces usted dice, pues yo voy a hacer ese diagrama de clases por herencia, correlación por herencia. Entonces ya vemos que el tipo de relación se va a definir así, ¿no? Va a definir, por ejemplo, como la clase principal y los hijitos, por hablarlo así para que entendamos cómo es la herencia. Entonces unos muebles pueden tener silla, mesa y sofá, ¿sí? Esto hace parte de esta clase de muebles. Entonces esa es como la relación que está aquí definida por herencia. Pero también existe por composición
composición por valor y agregación por referencia, que eso lo vamos a ver ahorita ya en otro ejemplo que tenemos, pero es importante que lo tengan claro, ¿no? Para que no se confundan a la hora de escribir. Ahí en el laboratorio pide algunas descripciones y pues no las están haciendo algunas veces muy bien. Entonces vamos a pasar el segundo ejemplo, es identificar y representar de acuerdo con el diagrama UML 5 clases presentes en un hotel con sus respectivas propiedades y métodos. Aquí solamente nos están diciendo que es un diagrama de clases y que vamos a definir atributos y vamos a definir métodos. No nos están diciendo el tipo de relación que va a haber en ese diagrama de clases, entonces yo lo puedo hacer como yo, o sea, puedo plantear la solución como yo quiera, ¿no? Tener muy en cuenta eso sí la lógica y la organización de sus clases dependiendo de la relación, si es herencia o si es agregación, asimismo pues hacer el planteamiento como se debe. No vamos a hacer la solución de esta porque es muy similar al primer ejercicio. Entonces tenemos el ejercicio número 2. Este ejercicio número 3 es importante tener claridad de esto. Para eso nos vamos a pasar a una explicación sencilla que tengo por acá para poderles dar a conocer qué significa cuando ustedes encuentren esto que nos está remitiendo acá en el laboratorio. Nos están diciendo, dibuje asociaciones. Cuando hablamos de asociación, ¿cuáles de estos iconos usamos? Solo la línea, que significa asociación, ¿sí? Ese es el conector o la relación que vamos a usar, solo una linecita. Entonces me está diciendo acá que dibuje asociaciones con las siguientes multiplicidades. Que para cada asociación indique dos clases entre las cuales la asociación y su multiplicidad sea válida. Entonces aquí tenemos esto, 1, aquí tenemos la relación 1, punto, y el asterisco. ¿Qué significará eso? ¿Alguien sabe qué significa eso? Listo, entonces lo vamos a ver para dejar claridad. Entonces aquí tenemos, cuando tenemos la referencia de 1 y solo 1. Cuando aparece el 0, punticos y el 1, entonces tenemos 0 o 1. Puede ser 0, puede ser 1. MN, entonces de M a N, entre enteros naturales. Este asterisco, siempre que ustedes lo vean en cualquier diagrama, va a significar muchos. Por ejemplo, en el diagrama entidad-relación, en el modelo entidad-relación, ahí aparecen las relaciones de 1 a 1, de 1 a muchos y de muchos a muchos. Entonces, este asterisco, usted ya sabe que esa relación está indicando que es muchos. Entonces aquí, de 0, a asterisco significa que la relación es de 0 a muchos. De 1, asterisco significa que es de 1 a muchos. Entonces, si nosotros tenemos claro, vamos a poder entender. Por ejemplo, aquí les traje algo de un caso práctico para que ustedes lo puedan poder, digamos, como asimilar la dinámica de manera muy sencillita. Entonces, aquí tenemos 1 a 1. Entonces, dice, un esposo está casado con una esposa y la relación es de 1 a 1. Un maestro le enseña a muchos estudiantes, entonces la relación es de 1 a muchos. Un cajero atiende uno o más clientes, un cliente o muchos clientes. Esto significa uno o muchos clientes o más clientes, uno o más de uno. Si estuviera solo el 1 sería de 1 a 1 y si estuviera solo el asterisco sería de 1 a muchos, pero esto está indicando que atiende uno o más clientes. Una casa tiene, no puede tener ninguna chimenea o puede tener una chimenea. Entonces, eso es lo que indica la relación, uno o ninguno, ¿cierto? Un estudiante de tiempo completo toma de 12 hasta 18 créditos. Entonces, ahí está, digamos, la relación que tiene. Un triciclo tiene 3 ruedas. Aquí está, de 1 a 3 ruedas. Una huevera contiene de 12 a 24 huevos. Entonces, eso es como las relaciones que quieren indicar cuando nosotros vemos reflejados los numeritos. Entonces, tener clarito esto para poder así mismo hacer nuestra identificación cuando pongamos o propongamos las soluciones, ¿no? Si nos dicen de 1 a muchos, entonces podemos traer esta relación, pero no la vamos a hacer indicando la dirección como está aquí, que está con flecha, sino que la vamos a dejar solamente por asociación, o sea, una flechita, una línea que una las dos clases sin que tenga direccionamiento, como lo está pidiendo el ejercicio. El ejercicio lo está pidiendo sin direccionamiento. En este caso dice que un país puede tener muchas ciudades. Entonces le está indicando la dirección de 1 a muchos porque podría ser
que una ciudad tiene muchos países, él está indicando la relación, pero igual el ejercicio lo está pidiendo que simplemente haga la asociación entre las dos entidades, que se cumpla, eso sí, la condición que está pidiendo. ¿Cuál condición? Esta condición que nos está pidiendo acá. Aquí nos está pidiendo de uno a uno o sea, de uno a uno o a muchos, ¿no? De muchos a uno o a dos, de dos o muchos a muchos, de 4 a 1 y de 2 a 2. ¿Les ha quedado claro esa partecita? Sí, claro, yo ahorita les paso por acá el documento. ¿Les ha quedado claro esa partecita? Listo, para seguir avanzando, porque creería yo que es muy importante que ustedes tengan claro esta parte, ¿no? Entonces yo digo, yo aquí necesito un ejemplo que me relacione uno a uno o a muchos. ¿Qué ejemplo puedo traer? El del profesor. Que un profesor puede darle clase a un estudiante o a muchos estudiantes. Entonces creo mi entidad profesor, mi entidad estudiante y creo mi relación. Aquí me están diciendo que, que de muchos a uno o a dos. Entonces, ¿qué ejemplo podríamos tener para muchos a uno o a dos? A uno o a dos. Entonces, ¿qué podríamos tener? ¿Qué ejemplo nos podrían relacionar, por ejemplo, para poder identificar nuestra clase A y nuestra clase B que cumpla con esta asociación de multiplicidad que están dando acá de muchos a uno o a dos? Entonces tenemos que identificar, por ejemplo, muchos productos pueden estar en una o dos facturas, por ejemplo, pero no quedaría bien porque los productos sí, pero las facturas, porque muchos productos pueden estar en muchas facturas, entonces sería más por este lado, pero no en la relación de muchos a muchos. Aquí me están diciendo que dos o más de dos estén relacionados con muchos. Entonces no tenemos claramente una relación de muchos a muchos, porque la relación de muchos a muchos, ¿cuál sería? La relación de muchos a muchos sería esta, ¿no? Esta sería la relación de muchos a muchos. ¿Sí? Esa sería nuestra relación de muchos a muchos. Entonces aquí tenemos dos o más de dos con muchos, 4 con 1 y 2 con 2. Entonces nosotros vamos a empezar a sacar las especificaciones y vamos a empezar a mirar qué cumple y qué no cumple, para identificar nuestras clases y así mismo hacer la relación, que es simplemente unir la lineecita y ya. ¿Listo? Luego aquí dice, represente dos relaciones de agregación presentes en un hospital. Entonces esto lo tenemos, bueno, yo lo tengo definido acá. Entonces, ¿qué tenemos de relaciones por agregación presentes en un hospital? Entonces, vamos a crear, dice que dos relaciones por agregación. Entonces, volvamos nuevamente acá para que tengamos claro. Entonces vamos a hacer este tipo de relación que es agregación por referencia, ¿sí? Donde la agregación por referencia no es tan dependiente como la agregación por valor. La agregación por valor, si usted realiza este tipo de relación, está indicando que una relación estática donde el tiempo de vida del objeto incluido está condicionado por el tiempo de vida del objeto que lo está incluyendo. Entonces, digamos, ese tipo de relación pues casi no se maneja y no para cosas puntuales. El otro tipo de relación que se maneja mucho es el de la agregación por referencia, donde es una relación dinámica, en donde el tiempo de vida del objeto incluido es independiente del tiempo de vida del que lo incluye. O sea, exista o no exista, no va a desaparecer esa clase como tal, siempre y cuando indiquemos este tipo de agregación. Entonces nos están pidiendo que nosotros mostremos dos relaciones de agregación. Entonces veamos acá para hacerles un planteamiento mejor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el hospital, ¿sí? Que sería la clase primordial ahí, la podemos dejar, y podemos manejar paciente y podemos manejar médico. Con estas dos la podemos dejar y podemos, de esta manera estoy indicando la relación por agregación, ¿no? Entonces lo podemos dejar, aquí dice que 2, aquí sí, él hizo, por ejemplo, 3, pero es válido, ¿no?
está diciendo represente dos relaciones de herencia presentes en una droguería. Entonces, ya estamos mirando que la relación por herencia, digamos que en primer lugar estaría mal estructurada. Mire cómo nosotros debemos relacionar nuestra herencia. Si nosotros lo dejamos así como está, en este caso, esto corresponde al mismo diagrama, a este diagrama que es relación por agregación. Si nosotros lo hacemos por herencia, inmediatamente nos toca cambiar el diagrama y hacerlo usando este tipo de relaciones, ¿no? Donde indicamos la clase principal y como sus hijitos que están heredados por él. Y la relación inmediatamente cambia, o sea que este planteamiento o esta solución, pues de esta manera no sería bien. Puede tener las mismas entidades, pero el tipo de relación es diferente, ¿no? Que estamos hablando de herencia. Importante tener claro esa diferencia entre un tipo de relación y otro cuando hablamos de clases, ¿no? Aquí dice, tomando como base el diagrama de clases que se presenta a continuación, una salvedad que voy a hacer. Un diagrama no puede tener solo un tipo de relación. En este caso estamos viendo herencia y estamos viendo relación por... Estamos viendo dos tipos de referencia, dos tipos de relación. Estamos viendo por agregación y por y herencia también, ¿no? Entonces estamos viendo la agregación es por composición, que es la que depende si, por ejemplo, en este caso desapareciera juego, entonces cerca desaparecería, por ejemplo, porque está dependiendo de juego. Entonces, importante este tipo de relaciones, cómo funciona. Entonces, vemos que este diagrama está compuesto de dos tipos de relaciones, tenemos herencia y tenemos la agregación por composición. Entonces está diciendo que de acuerdo a este diagrama empieza a identificar el nombre de las clases, el nombre de los atributos, los métodos que está usando. Como ya tenemos claro que es un método, entonces vamos a ver, dependiendo de la clase que me indiquen, pues cuál es el método. Luego aquí me está diciendo nombre del tipo de relación entre el vaquero y el personaje. Entonces, vaquero y personaje, ¿qué tipo de relación existe? Entonces, no es agregación, ¿verdad que no? Entonces ahí, ¿cuál sería el tipo de relación? Muy bien por ahí me lo están diciendo en el chat, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto para que ustedes caigan en cuenta, o sea, tengan presente los conceptos y puedan corregir si en sus evidencias han tenido alguna equivocación. Porque de pronto hay ambigüedad en los conceptos, pero si yo me voy a la parte textual, yo voy a tener muy claro qué tipo de relación es y cómo identificarla. Es súper clarísimo, ¿no? Listo, entonces vamos acá, esto es sencillo, identificar el nombre de dos casos de uso que usted pueda llevar a cabo en su cuenta de correo. Es sencillísimo, solamente es identificar el nombre de dos casos de uso, solamente eso, nada más. Entonces son súper sencillos. Ya en el caso 10, vuelve otra vez a ponerlos a identificar nombre de los actores, de los casos de uso, lo mismo que hicimos con el diagrama de clases, pero ahorita lo estamos haciendo con el diagrama de casos de uso. Entonces también vamos a identificar actores, relaciones y todo. ¿Qué tipo de relaciones existen en un diagrama de caso de usos? ¿Qué tipo de relación existe? Asociación, ¿verdad? No existe otro tipo de relación en este diagrama sino asociación, que es la básica, ¿no? Tener en cuenta eso. Y pasémonos ya al ejercicio 11 para terminar ya esta sesión en línea. Bueno, ya vamos a terminar. Esto es como un poquito más complejo porque no hay ninguna solución, no aparece nada por ahí, entonces es importante que lo manejemos. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una lectura donde vamos a empezar a identificar los casos de uso. Los casos de uso, porque tenemos que hacer tres tipos de diagramas, ¿no? De caso de uso, de clase, y tenemos que hacer un tercer diagrama, que es el diagrama de secuencias. Entonces, vamos a empezar por dejar planteado la solución, cómo sería la solución con el diagrama de caso de usos, y de esta manera ya ustedes pueden hacer el diagrama de secuencias para un solo caso de uso y el diagrama de clases. Entonces, sencillito, realmente digamos el meollo del asunto radica es en saber identificar los actores y los diferentes procesos, en este caso casos de uso, pues asociados a los actores, ¿no? Entonces tenemos
Dejé el ejercicio tal cual porque me parece que tiene una solución buena, pero debemos implementarle un caso de uso adicional. Vamos a ir haciendo la lectura y vamos a ir revisando. Entonces tenemos que a partir del siguiente enunciado debemos realizar esos 3 diagramas. Dice, en una empresa dedicada al alquiler de videos, para alquilar un video, entonces aquí en el primer, digamos, en el primer caso de uso que puedo identificar es este de alquiler de videos. Entonces vamos de una vez a subrayarlo. Dice, para alquilar un video el cliente debe estar registrado en un libro. Entonces este sería otro caso de uso de registrar en el libro. Las inscripciones donde se encuentra la información personal del cliente. Con esta información el administrador de la videotienda genera un carnet. Entonces hay que generar el carnet. Ese es otro caso de uso, con el cual el cliente puede realizar el alquiler de sus películas favoritas y pueda a través de internet consultar el listado. Entonces el cliente va a consultar el listado de películas. Otro caso de uso identificado. Cuando el cliente alquila la película, el administrador de la videotienda debe verificar, entonces aquí debe hacer una verificación de que la película esté disponible y escribir en un cuaderno los datos de la película. Entonces, verificar y escribir. Diariamente el administrador debe observar los registros de las películas, que es más que observación, es como una consulta que va a hacer, y ahorita lo vamos a pasar bien, para determinar cuáles son los videos que no han sido devueltos y determinar el excedente que debe pagar los clientes morosos. Entonces, ya consultó, debe determinar el excedente que debe pagar el cliente, ¿cierto? Moroso, y también debe llevar como un control de dinero, un registro de dinero, un reporte de dinero que lo debe hacer diario, y posteriormente dice que debe registrar el dinero que ha ingresado a la videotienda por el alquiler de sus películas y mensualmente debe premiar a 3 clientes, a los clientes que más películas han alquilado, mediante un bono, o sea, les debe hacer esta premiación mensual a 3 clientes que más películas han alquilado mediante un bono por 2 películas gratis, o sea que ese es el premio que le va a dar a esos 3 clientes, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ubicar estos casos de uso ya aquí en el diagrama de casos de uso. Entonces primero vamos a identificar los actores. En este momento tenemos 2 actores, que es el cliente y es el administrador de la tienda. Entonces primero tenemos que hacer pues ya en orden secuencial, un registro de cliente, una generación de carnet, tenemos que hacer un alquiler de películas, una consulta de películas, solicitar películas, disponibilidad, películas no devueltas, excedentes, premiar clientes, realizar pago y recaudar dinero. Entonces aquí es donde es importante que nosotros definamos la relación con cada uno de los casos de uso y el actor. Entonces el administrador registra al cliente, el administrador genera el carnet, el administrador alquila la película. Aquí sería gestionar alquiler, porque realmente quien alquila la película es el cliente. Entonces aquí podemos gestionar alquiler, y si lo vamos a dejar como alquiler película, entonces el cliente también tendría acceso a ese caso de uso, ¿no? Entonces lo vamos, para dejarlo acá, entonces lo vamos a dejar así sencillito para que ustedes después lo realicen allá. Es importante. Y si no, debemos entonces cambiar aquí gestionar alquiler de película y más abajo incluir alquiler de película, pero sería correcto dejarlo así para que ambos actores tengan relación con este proceso o con este caso de uso alquilar película. Luego aquí dice consultar las películas, que eso lo hace el cliente, solicita la película, que entonces sería lo mismo de alquiler. Entonces aquí habría como redundancia en procesos. Podemos dejar un solo proceso con la actuación de los dos actores, con la intervención de los 2 actores. Disponibilidad. La disponibilidad la consulta tanto el administrador
como el cliente. Entonces aquí también ya tenemos que verificar, digamos, qué va y qué no va, ¿no? Entonces, esta disponibilidad es para evaluar. Tendría acceso tanto el administrador como el cliente, y este de consultar películas lo podríamos omitir porque la estamos verificando aquí en la disponibilidad que se verifica. Aquí se hace una consulta de películas no devueltas, se hace una verificación de excedentes a pagar, se premia a los clientes, el cliente realiza el pago y el administrador recauda el dinero. Entonces, de esta manera ya pudimos identificar los casos de uso, las relaciones, y recuerden que un proceso o un caso de uso puede estar relacionado con uno o más actores del diagrama. Entonces, no es que solamente registrar clientes sea solamente propio del administrador. Por ejemplo, si el cliente se pudiera registrar por internet porque así lo dispone el caso, entonces el cliente también tendría relación con este proceso. Eso va de acuerdo, digamos, al planteamiento que se realice. Entonces, cuando ya nosotros estamos mirando y estructurando, nosotros nos damos cuenta que hay procesos redundantes, porque el proceso de alquilar película lo hace el administrador y el proceso de alquilar película lo hace el cliente, por ejemplo. Entonces, aquí me doy cuenta que puedo relacionar este proceso con ambos actores y puedo omitir, por ejemplo, por acá donde dice solicitar película, lo puedo omitir. Entonces, ese es el planteamiento que tengo para ofrecerles para que ustedes puedan identificar la solución. Creo que lo más como, de pronto que no se había tocado muy bien era este tema, que me interesaba mucho que les quedara claro para que cuando ustedes manejen esto, pues ya ustedes pueden plantear una solución que tenga lógica y que coincida a este planteamiento, ¿verdad? Quiero preguntarles si hasta ahí tienen dudas o si podemos dejar o dar fin por ahora. Las relaciones extend e include, ¿dónde van ese tipo de relaciones? Cuéntenme ustedes mismos en qué diagrama van ese tipo de relaciones. A ver, ¿quién me dice en dónde van ese tipo de relaciones de extend e include? ¿Van ahí? Por favor, chicos, de los que estamos acá todavía, por favor. ¿Sí o no? En diagramas de clases, y en dónde más van ese tipo digamos, de relaciones. También van en casos de uso. Sí podemos usar ese tipo de relaciones acá. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta es la naturaleza de ese tipo de relación, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que tener claro qué es extend y qué es include. ¿Y dónde me remito si tengo de pronto algún vacío? A este mismo material que yo les estoy referenciando acá. Entonces, aquí ustedes ven los diferentes diagramas y pueden tener claro entonces, cómo lo voy a hacer, qué tipo de relación utilizo, y además que los diagramas pueden tener no solo un tipo de relación, pueden incluir otro tipo de relaciones. ¿Listo? Entonces, espero que les haya quedado claro hasta ahí y espero que realicen los ajustes y las modificaciones a su proyecto. El propósito de la sesión en línea era tratar este laboratorio con ustedes para poderles ayudar, para poderles orientar y para que ustedes de esta manera tengan claro cómo plantear sus casos de uso de cada uno de los proyectos que ustedes están elaborando. ¿Listo? Entonces, espero ver por acá muy pronto sus evidencias y no es más por el momento. Espero también que el horario les haya funcionado. Muchas gracias a ustedes por participar y recuerden que estamos para colaborarles en todo lo que esté a nuestro alcance. Invitar a todos y cada uno de ustedes, dudas y todo, pues que vean la grabación. Traté de ser lo más clara posible, traté de explicarles de la mejor manera y ya les voy a compartir por acá el documentico. ¿Listo? Espérenme un momentico. Ya les comparto por acá, listo, para que ustedes lo descarguen. Listo, porque si me pongo a esperar más se me olvida. Pero un momentico, ya les comparto el documento donde están los diagramas, ¿listo? Espérenme porque si no se me queda esto. Listo, ya se los voy a pasar por acá.
Y listo. Por aquí ustedes van donde dice ventana, donde dice mostrar biblioteca de transferencia de archivos, y ahí les va a aparecer en qué va. ¿Listo? Es un archivito chiquitico que eso no es pesado, así que ya les paso. Se llama diagramas. Listo. Por favor me dicen cuando ya lo estén viendo. Van 11%, 18%, ya casi carga. Entonces duda cero por ahora. Bueno, entonces los felicito por estar acá y los invito a que desarrollen y corrijan los errores que tengan del laboratorio. Es muy sencillo y la idea es que en los planteamientos que ustedes realicen para su proyecto, que también va a ser sencillo, pues esos errores ya no estén. Que ya sepan tipo de relaciones, identificarlas claramente y ya no cometan esos errores que de pronto se cometieron en el laboratorio, pero igual están realizando un trabajo bastante arduo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo empecé a recibir evidencias desde la semana pasada, pero igual esta sesión en línea había que hacerla porque hay compañeritos que todavía no han desarrollado esta actividad y es necesario poderles ayudar y complementar. Al parecer ya pasó, por ahí la pueden descargar, van por ahí por ventana, van por ahí por mostrar biblioteca de transferencia de archivos y le dan ahí donde dice guardar, me indican si ya lo recibieron. Listo, ya por aquí Nelson me dice que ya, Edward me dice que ya, Carlos también ya. Eso es para que tengan como un poquito de claridad, pero igual esta información es asequible, digamos, desde cualquier parte. Bueno, un abrazo para todos y nos vemos en la próxima sesión en línea. La da Cristian acerca del modelo de entidad-relación, pero yo les voy a dar la siguiente, que es un ejemplo, y en esa parte, sí, mejor dicho, eso es espectacular. Entonces, espero verlos dentro de 15 días con la demostración acerca de cómo crear un modelo de entidad-relación, las herramientas, cómo son las relaciones, cómo son los atributos, etcétera. Bueno, nos vemos. Chao, chao, que estén muy bien.